en breve pues vamos a proceder un poco a otras ideas y los objetivos de este máster. Yo del máster no os voy a hablar en concreto. Egun on danori, eta eskerrik asko etortzeagatik. Me complace estar con ustedes en esta sede del Colegio de Arquitectos y me satisface todavía más el motivo que nos ha reunido hoy aquí, presentar y poner en marcha el máster de Gestión y Diseño de Vivienda Pública que ofrecerá el próximo curso la Escuela de Arquitectura de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Honakoa ez da Espainiako Unibertsitatean eskaintzen den etxebizitza kolektiboari buruzko gradu ondoko lehen ikastaroa, bai ordea etxebizitza publikoaren lehen masterra, hau da, gizartean premia handiena duten sektoreen beharrak betetzera bideratzen den etxebizitza. No es este, como decía, el primer curso de posgrado sobre vivienda colectiva que se ofrece por la Universidad Española, pero sí es el primer máster enfocado específicamente a la vivienda pública, a la vivienda que se destina a cubrir las necesidades de los sectores más necesitados de la sociedad. Quiero resaltar la receptividad de la Universidad Pública y su Escuela de Arquitectura, así como del Colegio de Arquitectos, a la idea que lanzamos desde nuestro departamento de ampliar su oferta académica con este curso de posgrado. Disponer de una vivienda digna y adecuada es, en cualquier circunstancia, un requisito básico para vivir, pero hay momentos en los que todavía lo es en mayor medida. Su importancia la percibimos de forma dramática con la gran recesión de 2008, con su secuela en forma de desahucios, que cambió de forma radical la concepción que teníamos de la vivienda. Dejamos de verla como un bien de inversión y comenzó a imponerse una visión más razonable y más justa, la vivienda como un bien social. Etxebizitzaren berebiziko garrantzia orain ere ikusi dugu. COVID-19 birusaren krisian gure etxea babesleku, lantoki, ikasleku eta aisialdirako espazioa bihurtu da konfinamenduan zehar. La importancia vital de la vivienda la hemos puesto a comprobar ahora con el motivo de la crisis del COVID-19, cuando nuestra casa se ha convertido en refugio, lugar de trabajo y estudio y espacio de ocio durante el confinamiento. Estas experiencias, y la anticipación de otras que puedan venir, nos obligan a revisar el modelo de hogar que veníamos construyendo, una visión que ya habíamos abordado en el proyecto de decreto de habitabilidad que esperamos aprobar en los próximos meses. En Euskadi hay alrededor de 104.000 familias que residen en otras tantas viviendas de protección oficial construidas en los 40 años que llevamos de experiencia autonómica. Una parte significativa de ellas lo hace en los parques públicos de alquiler asequible que dependen de nuestro departamento y de los ayuntamientos. Para muchas personas, una vivienda pública con una renta social constituye su única alternativa vital y es una obligación de las administraciones públicas responder a esta demanda. Ez da beharrezkoa master hau egoki eta beharrezko egiten duten arrazoiei buruz hitz egitea. Izan ere, etxebizitza babestuak, batez ere alokairukoa bada, eskakizun bereziak ditu ura sustatzeko eta kudeatzeko orduan. Por lo tanto, no hace falta argumentar demasiado las razones que hacen oportuno y necesario este máster, porque la vivienda protegida, sobre todo si es de alquiler, tiene unos requerimientos especiales a la hora de promoverla y gestionarla. Hay que conciliar la calidad constructiva y la innovación con la contención de los costes. Hay que tener en cuenta que por esa vivienda pueden pasar distintos inquilinos, por lo que debe ser adaptable a distintas necesidades. Y hay que considerar, entre otros aspectos, el consumo energético y los requisitos de mantenimiento. Por eso, el máster no se ciñe al diseño y construcción de la vivienda protegida, sino que abarca también las estrategias de gestión de los parques de alquiler social y las políticas que los sustentan. En consecuencia, sus destinatarios son personas tituladas en arquitectura o ingeniería, pero también
graduados en Administración, Derecho, Económicas o profesionales del ámbito inmobiliario. Del mismo modo, el curso de posgrado cuenta con un profesorado de lujo, integrado por arquitectos de gran prestigio y por profesionales de alta cualificación que pueden aportar su experiencia a la Administración o en las sociedades públicas de gestión inmobiliaria. Creo que debemos de felicitarnos porque este primer máster de gestión y diseño de la vivienda pública se ponga en marcha en Euskadi y en la UPV. No es una casualidad que esto así suceda, sino una consecuencia de la apuesta política que hemos decidido hacer en nuestra comunidad para asegurar el acceso a una vivienda digna en alquiler a las personas que no pueden conseguirla con sus recursos. Y esto requiere de disponer de un parque público suficiente y de buenos profesionales que construyan esas viviendas y que además las gestionen. Eskerrik asko.